Buenos días, desde la Recoba de Santa Cruz empezamos hoy otro capítulo de este programa ilusionante desde la Recoba, El cielo por Montera. Y tengo con nosotros a mis compañeras de plató, de tertulia, Manuela, Norma y Sandra. Hoy vamos a tener además a un invitado excepcional, Carlos Payés, en la segunda parte del programa, que nos va a hablar, vamos a hablar con él del patrimonio arquitectónico de Santa Cruz, lo que fue, lo que dejó de ser, cómo está actualmente. En fin, no voy a adelantar ninguna otra cuestión porque lo vamos a dejar para la segunda mitad del programa. Carlos Payés es un gran conocedor de la arquitectura histórica y la arquitectura actual de nuestra capital. Bueno, hoy, ¿qué os parece este entorno que ya conocíais y nos hemos tenido que mover un poquito? Porque empezó a llover, empezó a caer agüilla, y entonces dijimos, vámonos aquí, que hay una carpa mayor, y estamos justamente en la plaza central del mercado Nuestra Señora de África, justo frente a la entrada principal, al arco. Este enclave, ¿qué os parece? A mí me parece maravilloso. Yo quiero un bronceador, que me siento aquí súper tropical, y me hace recordar a mi época de juventud, ¿sabes? Así en el banquito, con las palmeritas, cuando me iba a Tembel, de jovencita, que estaba deseando que terminaran las clases para reencontrarnos con todos los compañeros, amores de los años anteriores. Así que hoy estoy estoy muy contenta, pero estoy muy nostálgica. ¿Estás nostálgica? Sí, bueno, sí. Ahora nos cuentas porque han por pasado qué estás muchos nostálgica. años. Sí, pero mira, tenemos un invitado que conozco, me cae muy bien, de la época de jovencito. De la época de exactamente. Cuando todavía soñábamos con que el mundo era una maravilla. Y que no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Exactamente. A mí me encanta que estemos hoy aquí, porque el otro día estamos justo en la entrada, y yo pienso que también es un reclamo para todas las personas que entran a la Recoba, pues ya nos sitúan aquí. Me gusta Sí. mucho este lugar. A mí también, Sandra. Hombre, yo creo que deberíamos contarle a las personas que nos están viendo que estamos aquí de casualidad, porque hoy empezamos el programa, estaba lloviendo y nos emplazaron a este lugar. Y la verdad es que como no hay mal que por bien no venga, este lugar Sí. a mí me parece muchísimo mejor, es fantástico. Además nosotros tenemos la vista del puente, de toda la calle, y es como que se ve animado, se ve con gente y transmite como mucha alegría. Yo creo que sí, a mí me gusta más este sitio. A mí Sí, también. yo estoy de acuerdo. Fíjate que yo... No, estoy de acuerdo porque al principio cuando nos planteamos hacer el programa en la Recoba, que muchas gracias a la Recoba de Santa Cruz, porque nos han facilitado y nos facilitarán todos los medios habidos y por haber. Muchas gracias al personal de la Recoba, a Alicia, que maneja el equipo, que dirige el equipo de logística del mercado Nuestra Señora de África, y muchas gracias a la dirección del mercado Nuestra Señora de África, porque, como digo, bueno, nos tienen aquí a cuerpo de rey en este plató inigualable, ¿no? Yo estoy de acuerdo, creo que la huella que cayó, ¿Verdad? sí, Una señal. se ve. Yo creo que ha sido muy interesante, y yo creo que posiblemente sigamos aquí, creo que sí. Bien. Sí, Bien, yo creo que sí. por mayoría. Mire, yo quería resaltar una cosa, ahora que estamos de vacaciones, nosotros no, porque estamos haciendo este maravilloso programa, pero la gente que está de vacaciones, recuerden que la Recoba tiene comida para llevar, que pueden aparcar cómodamente en los bajos del mercado o llamar por teléfono, hacer vuestro pedido. Si se van a la playa, se lo preparan todo, y es un sitio maravilloso de comercio local y que les pone todas las comodidades a sus, como digo yo, a su servicio. A cubrir todas las necesidades que se tengan en casa. Y además ¿no? tienen de todo, incluso plantas, bueno, lo que les apetezca, y productos de otros países. Así que recuerden que la chacina, bocadillos, dulces, vengan a la Recoba. Siguiendo con lo que estás comentando, como es de no se puede ser mal agradecido, quiero recordar que estas plantas tan bonitas que nos han puesto aquí son de Floristería Erinay, de Antonio y su esposa, que tienen justamente el puesto de plantas y flores a nuestra derecha, aquí en el patio central de la Recoba. Y la verdad es que son gente maravillosa, nos han puesto estas plantas tan bonitas, y bueno, y se lo queremos agradecer. Floristería Erinay. Bueno, y ahora, haciendo hincapié en lo que decía también Norma, hay una cosa interesante, que es que la gente que nos ve en casa, que sepa que aquí efectivamente en el mercado Nuestra Señora de África se puede hacer desde la compra total de tu hogar, o sea, desde unas hojillas de afeitar a 1 kilo de papas.
No pensemos solo en los productos típicos de los mercados tradicionales. Aquí se puede comprar absolutamente de todo. Y ahora vamos a hablar de nuestros recuerdos de juventud. Bueno, pues voy a empezar Sí, yo porque de al nuestros nombre- recuerdos de nombre- juventud. es que me entró. Pero me gustaría nombró- centrarlos en el verano. El verano, En sí. el verano. Y vamos a empezar por la música. Bueno, yo ¿Qué, la qué música, canción recordáis pues de música, vuestro... no sé. Pero antes nombró ya Tembel y entonces ya me vinieron los recuerdos. porque ¿Recuerdos yo de Tembel? también veraneaba siempre en Tembel. Él era un lugar maravilloso que ya no tiene nada que ver. Una Sí, lástima muy, qué muy, muy pena, es grande. verdad. ¿Qué le pasó a Tembel? Pues yo no sé, pero aquello era, parece que estabas en otra parte del mundo. Nosotros íbamos a veranear siempre un mes y desconectabas total. Tengo unos recuerdos preciosos y luego sucesivamente ya de mayor he pasado por allí y aquello está totalmente abandonado. Sí. No sé por qué ha llegado a ese estado de deterioro tan... ¿Con qué edad ibas por Pues Tembel? ¿De toda la adolescente? niñez, desde que tenía pues 5 años hasta los 12, 13. Sí. Luego ya empezamos a ir a los cristianos y demás, pero todo lo que es la primera infancia, digamos, Sí. fue allí y era, vamos, yo tengo unos recuerdos preciosos. O sea que preciosos. Tembel es, desde luego, sin duda, el lugar que a ti te trae mejores Sí, recuerdos sí. de Yo pienso en de tu juventud verano, veraniega. felicidad, en mi infancia, Tembel, siempre. ¿Y tú, Sandra? ¿Qué lugar, qué recuerdos? Yo, por ejemplo, nosotros viajábamos por motivos por mis padres, nosotros solíamos viajar mucho en verano, entonces nos cogíamos, éramos 3 hermanos, nuestros padres y nos íbamos. Y, por ejemplo, íbamos mucho a Andalucía porque tenemos familia allí. Y me acuerdo de veranear en Granada, sobre todo para ver a la familia de mi padre. Y me acuerdo, por ejemplo, de que siempre íbamos a la Alhambra. Y lo que ha cambiado la Alhambra y las visitas a la Alhambra hoy en día, porque sí. hace años, estoy hablando de hace 30, 35 años, tú ibas a la Alhambra, visitabas el Palacio de Carlos V, te ponías en la Fuente de los Leones, y yo tengo fotos con mis hermanos Sí. en la fuente, o sea, Sí, 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 subida sí, sí. los leones. Pero Sí, claro, sí, sí. había 4 gatos en Sí, aquella época, ahora no te nadie dejaría. visitaba la Alhambra, o sea, me acuerdo que además eran visitas, no estaba masificado, y hace 2 años volví a ir otra vez. Bueno, ahora hay que pedir con no sé cuántos meses de antelación el poder, que te den un permiso para poder entrar. Para entrar. Pero es que además ya no tiene el encanto de aquella época, ya no puedes tocar nada, ya no puedes, es todo guiado, somos como autómatas, ¿sabes? Y por eso lo recuerdo con tanto sí, agrado, porque en aquella época tú te podías empapar de las sensaciones, podías tocar, obviamente ya no se puede, pero también es la masificación. Sí, sí, sí. Y porque ya te digo, antes tú ibas y podías pasear por allí, no había prácticamente nadie, y de repente aquello fue un boom y fue, vamos, lo Y ahora están haciendo práctica con los que van por allí de llevarlos por un redil, ¿no? Sí, Una además cosa- tienes que pagar pagar la excursión, y además con meses de antelación tienes que comprar Sí, la sí, entrada, porque hay un cupo de gente a diario y ya no tiene la misma No tiene el facilidad. encanto que tenía antaño. No, para nada. Pero Ya. no ahora por el COVID, sino... No, lo de No, por la no tiene nada que masificación ver. turística, pero quizá también Claro. por una mala planificación, no lo sé, habría que... Pero sí es cierto que yo fui a la Alhambra, a Granada, con mis padres de pequeñito, y yo sé que ahora es muy complicado ir para allá, tienes que esperar, ahora tienes que pedir, o sea, que te den una entrada, un día, etcétera, ¿no? Un poco... Aunque aún así tengo que decir que es 100% recomendable. Sí, o sea, sí, no, la Alhambra es una Granada maravilla. una ciudad que enamora, la Alhambra es Sí, 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 espectacular, sí, sí. y bueno, los monumentos Sí, son sí, sí. increíbles. Hombre, también. tenemos que hablar del taperío también en Granada. Bueno, Ahora hablamos de ello. Pero, Norma, Ay, pero cuéntanos yo tú, le quiero tu mandar lugar. un beso enorme a toda la época, a toda la gente de mi época que nos íbamos al Coto, Te iba a gastar una la broma, barca. Gástamela. No. Sí, porque, hombre, estabas toda la semana esperando que llegara el sábado para ver al chico que te gustaba. Te ponías todas las galas, ibas y te ponías mirando 2 horas a ver si te sacaba a bailar, porque ahora las cosas han cambiado, ahora bailas Sí, reggaetón, sí. bailas sola, pero antes deseando que Sí. llegara la parte lenta, que bajaban las luces, la intensidad. Pues un beso enorme a todos los de mi época que disfrutamos un montón esa parte romántica del verano. Yo es que soy muy enamoradiza. Sí, sigue siendo. No, ahora ya no tanto, Ya no ahora tanto. soy un No, poco pero has más dicho, yo robotizada. soy muy enamoradiza. Has Era, dicho, era. soy subconsciente, presente. Pues entonces soy y no lo quiero decir. No. Creo. Pero es una época de oro. Sí. ¿Te acuerdas de la barca Sí, en el sí, puerto sí, de la sí. Cruz? Bueno, pues para toda esa gente que nos está viendo, un montón de besos. Espero que estén súper bien y que sus hijos pues sigan los pasos de sus padres y que sigan saliendo a bailar con todo el protocolo COVID.
y que se porten bien, porque antes estábamos hablando, hay un poquito de agresividad y necesitamos recuperar el amor, la pasión, el cariño, el respeto y volver como decías tú antes, a escribir a mano, que te vi antes una chuletita. Bueno, este guión al que haré el caso que se me vaya ocurriendo hacer, porque yo hago poco caso, el propio guión que yo escribo está escrito a mano. O sea, y las tertulias que antes se hacían aquí en las se puede puertas, ver que está escrito a mano. Me encanta reunirnos más en las puertas de las casas como se hacía antes. Yo creo que hay cosas que hay que recuperar, que son joyas que tenemos y que las hemos olvidado. Yo creo que una joya de nuestra vida, mira, nosotros creo que el ser humano, quiero decir, tiene en su disco duro ciertas cosas de cuando nuestra mente era una esponja, ¿no? Una música determinada, un olor determinado. Yo recuerdo los olores yo os lo decía antes tomando café, de los boquerones fritos, cuando yo era un crío en Málaga, con mi familia, con mis tíos, mis primos, mis padres, mis hermanos, mi abuela María, la pobre, que está en el cielo, pero que te pegaba unos pellizcones que no veas los pellizcones que da la abuela. Por eso nunca yo terminé de tal, pero era una realidad. Bueno, recuerda aquellos pescaditos fritos, ¿no? La gastronomía es parte de las vacaciones, y quien diga que no, es que no disfruta de las vacaciones. ¿Qué recuerdo tenéis de antaño en relación a ese plato, a esa, bueno, que puede ser familiar en casa o un restaurante? ¿Qué recuerdos, qué plato, qué pescado, qué potaje? Porque también se puede ir en invierno de vacaciones. Yo recuerdo que no es un plato, pero bueno, es lo que me viene a mí a la infancia, al verano, el cucurucho de helado, pero que no recuerdo yo el sabor como ahora, o sea, era... Lo idealizaba. Sí, yo no sé si es que era distinto o yo lo sentía distinto. No era distinto. Perdóname que abuse de mi autoridad y te interrumpa un momento, no lo voy a hacer más. No, cuando tú eres jovencita, es que percepción del azúcar y todo lo que tiene que ver con el azúcar lo asimilas muy bien, maravillosamente bien. A medida que nos hacemos mayor ya no somos tan dulceros y por eso... ¿Perdona? Bueno, menos Sandra. Igual de dulcera, vamos, menos Sandra, que sí. Pero oye, pero sí recuerdo. Hay que tomar moderadamente dulces, ¿eh? Sí, moderadamente. Recuerdo hasta el olor, fíjate. El olor, vamos, te digo, en verano, el cucurucho de helado de nada, de chocolate, de fresa, nada. Y lo recuerdo distinto. Puedo todavía sentir el olor, el sabor. No sé, me trae nostalgia. Para mí que la infancia fue muy importante. Particularmente los helados, ¿no? Los helados, sí. A mí me encantan los helados. Sigo siendo muy... Yo que de niña era muy heladero. mala para comer. Sí. Entonces, bueno, Mira, hablando de dulce, yo tengo un respeto enorme y un cariño enorme por nuestros patrocinadores. Y uno de nuestros patrocinadores es Panadería, Dulcería Juan Pedro, que está aquí en el mercado Nuestra Señora de África. Así que a tomar dulces de Juan Pedro, de Panadería y Dulcería Juan Pedro, aquí al ladito, en el patio poniente. Sandra. ¿Cómo que Sandra? Ya me Perdona, Norma, disculpa. Norma. Bueno, pues yo no tengo ninguna comida preferida, ahora sí, porque me gusta más comer que cuando era más jovencita. Pero sí tengo una anécdota que te voy a contar. ¿Tú te acuerdas de la taberna alemana que estaba en la Rambla General Franco? En la Rambla General Franco a la derecha. Pues imagínate yo, con 18 años, súper mona vestida, que iba a salir con un chico que me recontra encantaba y me puse unas uñas de porcelana y me invita a comer el pobre con sus ahorros. Y cuando estoy comiendo, le salta una uña al pobre hombre en el plato, no al plato. ¿Y no se dio cuenta? Y el pobre, sí, claro, me dice, se te están cayendo las uñas, pensaba que estaba enfermo. Es un recuerdo que tengo yo del verano que todavía, fíjate la edad que tengo, y lo veo en la calle y el hombre ¿Sí? ¿Qué edad tenías tú ese día cuando eso? Tenía 18 años. 18 años, bueno. Y el pobre con su primer sueldito, porque yo era azafata de congreso y lo conocí en un tema de automóviles y tal. Y todavía cuando me ve me dice, ¿y las uñas cómo las tienes? Digo, estupenda. Sí, es una cosa que me marcó. No me extraña, pero seguramente le marcó más a él. Claro, desde aquí le mando muchos besos. Pero yo te digo una cosa, en la taberna alemana hacía un estofado de jabalí buenísimo, muy bueno. Ay, no me gusta. A mí sí me ya gusta. Yo me lo imagino en el plato y digo no. Pero ¿cómo que no? Salsita muy poderosa. Ese tipo de animales no me gustan. En mi casa, además, mi hija es animalista y ya la carne... Pues mira que vendían estofado de jabalí, porque este era un plato. Sandra, sobre los alimentos, yo lo que recuerdo de mi infancia, la leche con gofio. ¿Sí?
La recuerdo y además hoy en día, ya de adulta, sigo tomando leche con gofio. Durante una época, además en la adolescencia, yo empecé a comer fatal. Y como dice mi madre, soy un producto del gofio. O sea, estoy viva gracias al gofio. Y lo recuerdo y además hoy en día, todas las mañanas desayuno leche con gofio. Pero te digo una cosa. Y me encanta el olor, me encanta el sabor y me encanta la textura. Me encanta. El gofio tiene, aparte que es un alimento, es muy nutritivo. Bueno, vosotros sabéis de nutrición. El hidrato de carbono del gofio, que además es muy digerible por ser tostado previamente, ¿no? Tiene un aporte energético sanísimo, que yo creo que los niños debían de empezar a desayunar. ¿Pasarle a tus hijos la...? Sí, ellos también son gofieros, sí, como digo yo. En casa también. Sí, es que además yo creo que es súper... Bueno, con potaje, con potaje, o sea... Y además, en cuanto les cuentas que ya los guanches lo molían en la piedra, que es algo nuestro, que es cultural y qué tal, y encima un producto que está tan bueno... El gofio con las papas arrugadas... yo creo que no puede ser lo más de las cosas más simbólicas de nuestra gastronomía. ¿Y cómo se llama ese que es con la sopa y que le pones gofio? El escaldón. El escaldón. Eso es un buen escaldón. Da igual si es agosto, un buen escaldón. Sí. La primera que estoy comiendo escaldón. Sí, ¿qué os gusta más? ¿El escaldón con caldo de carne o con caldo de pescado? De pescado. Tiene un sabor distinto. Yo es que no soy muy carnívora de todas formas, entonces el pescadito me gusta más. Y con el sabor. El escaldón con un surtidito de pescadito frito, otro a la plancha, una vieja hervidita y unas papitas arrugadas y una ensalada. Perfecto menú. Es que como en Canarias no se come en ningún sitio. Es más, incluso es un truco para las madres que a lo mejor cuyos hijos no comen muy bien, el intentar añadirle siempre pues al potaje una pequeña cucharada de gofio o la leche con un poquito de gofio. Pues tú sabes una cosa que es muy divertida, los helados de gofio. También. Y así se los comen mejor. Pero en algún sitio se hace. Yo en algún sitio lo he visto. Yo los he visto, no los he probado, pero sí. Yo los hacía de mucho más jóvenes. Lo hacías. Sí, a mí me encanta todo lo que eran los polos, todo Pues el próximo programa me tienes que dar la receta para todos. La leche con gofio la metes en los ¿cómo se llama? Los moldecitos de los polos. ¿Y no le pones miel de palma ni nada? No, yo no le pongo mucha cosa, porque si no se los productos canarios yo le pongo al gofio siempre le pongo un poquito de miel de palma. Pero ¿sabes lo bueno del gofio también? Que ahora se usa en alta cocina. Por ejemplo, Marcos Tavío está haciendo alta cocina creativa, y está utilizando ingredientes tan caseros y tan de andar por casa, pero con ese toque especial. Es que lo de Canarias tapa mucho. O sea, es que, como digo yo, Canarias, la gastronomía canaria tiene el mérito de que en una zona en la que la agricultura, incluso la ganadería, es complicada por la orografía, pues ha sacado el máximo rendimiento de los frutos que da la tierra. Bien es cierto que el mar es infinito, no es infinito, es una metáfora, pero el mar es, digamos que sí que puede dar más fruto, pero también es cierto que el pescadito, a mí me encanta el pescadito de aquí de la zona, la cabrilla frita, por ejemplo. Pero ¿tú no crees también que en la época que estamos tenemos que sacarle partido a lo nuestro y apostar por lo nuestro, promocionar nuestros productos, que es gran parte lo que nos va a hacer salir adelante? Pues por eso estamos en el lugar hemos elegido para este escenario. Exacto, para pues apoyar al mercado tradicional. Y hacer nuestras propias mezclas. Podemos traer alguna receta. Eso, o si mira, nos quieren escribir, claro. Tú cuando lo comentaste, cuando antes lo comentó Sandra y ahora lo apunta también Norma, el próximo día vamos a traer todos, yo me incluyo, una receta. Venga. ¿Vale? Con productos canarios y productos que podamos comprar aquí que podamos en la Recoba. comprar en el mercado de Nuestra Señora de África. Esa receta la mencionaremos brevemente en el programa y después, con el nombre de la autoría de ella, la pondremos en nuestras redes sociales, que tienen ya, ¿cuánto? 2,5 millones de seguidores. La pondremos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Esa receta tiene que ser producto canario que se pueda comprar, es decir, todos en el mercado de Nuestra Señora de África, la Recoba de Santa Cruz. Vale. Hecho. Me encanta la idea. Maravilloso. A ver, como un cortadito mínimo, aunque la idea no ha sido tuya, pero también te invitamos al cortado. Así que tienes que buscarte. Mira, tenemos 5 minutitos para que hablemos por favor, de la música, de la canción. No, es que no podemos. A ver, un verano tiene sobre todo en nuestra infancia, más que infancia, adolescencia, juventud, si no el concepto de verano o algunos veranos
están muy estrechamente relacionados con música que en aquellos momentos, canciones que nos hicieron pasar buenos momentos, aquel baile en aquella verbena con aquella chica, vosotras algún chico que os gustaba, ese baile, vamos, esa canción, vamos, por el amor de Dios, tenemos que tener alguna. Así que venga. A mí me viene a la cabeza que no tiene porque no es una canción de verano, no importa, pero seguro que te va a gustar también a ti, que sé que te gusta, Barry White. Barry White es para mí fiesta, verano, piscinas, me trae mucho yo soy un poco más sandunguera. Una cosita nada más, Norma. Barry White me encanta, pero Barry White tiene dos cosas potentes. Una su voz y otra la música. Pero cuando entras en las letras, que simplona. Pero ciertamente Barry White en su conjunto, claro, como yo por ejemplo escucho a cantarle y no me entero lo que dice, me lo imagino, entonces perfecto. Yo también. Me encanta Barry White, me encanta, y me trae buenos recuerdos. Sí. De todas formas, perdón, a colación de que simplona la canción cuando entiendes la letra, yo me acuerdo cuando no hablaba inglés y me gustaban unas canciones de cantantes ingleses, y cuando aprendí inglés y comprendí las letras, aluciné. Dije, no me puedo creer que realmente la canción, porque antes de saber inglés bailaba, cantaba, cantaba. Y cuando empecé a comprender qué era lo que estaban diciendo y qué significaba la letra, decía, no me puedo creer que esta gente, ¿sabes? Era como... Fue un antes y un después, ¿verdad? Sí. A mí me ha pasado. En la música ya está ahí en el... Pues nada mejor que la barbacoa de Georgie Dan. Y así no tienen problema de la tradición. La barbacoa... Pero Georgie Dan sacó varias también, ¿no? Claro, y Luis Aguilé también, eso eran cosas de la época que además se escuchaba muchísimo. Es una ¿cómo era la? Es una lata el trabajar, cada día te tienes que levantar. Yo me acuerdo de un vídeo de los años 70 de Luis Aguilé con una corbata que le llegaba por las rodillas y con una chaqueta enorme y una corbata. Murió no hace mucho este hombre, me caía muy bien. Bueno, pero mira, todos lo conocemos, así que algo bien hizo. Sí. Sí, claro que sí. Luis Aguilé, vamos, a mí, aparte de que me encantaba, porque era muy simpático, sus canciones dejaron su huella, ¿no? Exacto. Ahora, en verano yo creo que como Georgie Dan, nadie se ha destacado. ¿Cómo se llamaba el de Bomba? Un movimiento sexual, Bomba, un movimiento muy sexy. Pero ese es como más novedoso, más actual. Pero bueno, porque ese movimiento de cadera de perrear es como más de ahora. Sí. ¿Veis cómo si empezamos a hablar de música, es que son muchas canciones? Yo me voy a quedar con una canción. La verdad es que mira que yo ahora ya no me acuerdo de ninguna, pero a bote pronto os voy a contar una que tiene buenos recuerdos y malos recuerdos, que comentaba creo que antes. Pablo Abraira, ¿os acordáis ahí de Pablo Abraira? Sí, claro. Aquella canción que decía algo así como amada mía adúltera, vale. Pues yo ese lo recuerdo porque estaba repitiendo una asignatura, yo no sé, estaba en primero o octavo de GB, no me acuerdo. No, octavo no, porque saqué muy buenas notas, no sé, por ahí. Y claro, yo ponía la radio y esa era la canción del verano y la escuché a lo largo de todo el verano mientras que estaba estudiando. Me suena ataque de cuernos eso. Me suena ataque de cuernos. Yo creo que ahora nos iría súper bien la de Maluma, la de Felices los Cuatro. Felices los Cuatro, sí. A mí esa me encanta. A mí. Sí. Hay mucha... Otro día buscaremos también, otro día pondremos trocitos. Vamos a buscar canciones de verdad que la tengamos muy metida dentro y vamos a poner en el programa así como unos salpicaditas de esto. Norma, me gustaría que nos enseñaras y que nos expliques qué es este modelo que llevas hoy, porque me has hablado de un modelo que estás representando tú, que estás desarrollando tú. Sí, bueno, decirle a todas nuestras mujeres reales desde Boutique Norma que somos punto de venta oficial de la marca Bicatelier. ¡Ay, que rompo el micro! No me voy a dar mucho la vuelta. Espera, porque póntelo entonces... bien que se te ha movido el micrófono. Lo tienes ahí, vale, perfecto. ¿Me oyen? ¿Sí? Se oye. Vale, pues nada, este modelito de Audrey es de la marca Bicatelier, somos punto de venta oficial en Pérez Galdós 25 y se lo tenía que decir a todos ustedes porque así
es como hay que salir a la calle para que la gente vea los monumentos que hay en Canarias. Muy Y bien. Mujeres Reales ha hecho sus pendientes a juego, que estos son diseños nuestros, ¿eh? Así que todo el mundo para Canarias, para que vean que los monumentos no están en los museos, sino en la Recoba. ¡Ole, las mujeres guapas! Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, Norma. Bueno, ¿comprenden por qué es la cronista oficial de Desde la Recoba? Mira, eso es de Desayuno con Diamantes, esa imagen. Buena Me encantó película, esa película, sí. me encantó esa película. Bueno, nos vamos para volver dentro de 5 minutos. Así que hasta dentro de 5 minutos. Hola, estamos de nuevo en el mercado Nuestra Señora de África, desde la Recoba, pues en este programa que decíamos al principio, hemos cambiado de escenario porque cayó un poquito de agua y ahora lo que está es saliendo el sol y empezamos a notar el calorcito del agosto propio, que estamos en agosto. Bueno, pues al principio decía que estamos hoy, nos acompaña, aparte de un gran amigo, aparte además de compañero de tertulia, de la tertulia Amigos del 25 de Julio, un arquitecto reputado, gran conocedor del patrimonio arquitectónico de Santa Cruz. Carlos Payés. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Cuánto me alegra verte. Bien, aquí ayudándole a promocionar ahora televisión y que llegue más gente. Sí, señor. Ahora televisión que está como la Ahí va. como la espuma, ¿no? Bien. Carlos, ¿qué te parece el escenario? Bien, bueno, estoy sorprendido. A Norma la conozco de muchísimos años. Ahí cuando hablabas todo eso, ella no me nombra porque a ella le gustaban otros, no yo, pero bueno, a mí me pasaba Pero Pero bueno, es verdad que lo pasábamos estupendamente y ahí el celo, todo aquella Norma época. era una rompecorazones Sí. y Ay, qué hacía exagerado. sufrir, Bueno, hacía Menos mal sufrir. que no nos está viendo nadie, ¿eh? No oye nadie. Manueli también y estábamos estupendo. Me alegro mucho Hace de coincidir muchos con años, ella. Hace pero mucho sí, tiempo nos que no te encontramos veía. otra vez. Una alegría volverte a ver. Sí. No te conocía, ¿Nos pero ahora ya a conocimos partir de hoy ya te conozco. Bueno, Mira, me alegra que estés aquí porque además, me alegra porque estás, simplemente porque eres amigo y eres un profesional que puedes nos puedes comentar, nos puedes informar sobre muchísimas cosas que a mí particularmente, y yo lo he hablado con mis compañeras de plató, nos importa mucho, que es el patrimonio en general de la ciudad de Santa Cruz, de la isla en su conjunto, pero particularmente de Santa Cruz y sobre todo el patrimonio arquitectónico. sí. Y voy a hacerte la primera pregunta, Carlos, que con la primera con una entradilla. Vamos a imaginarnos nuestros espectadores y nosotros aquí una plaza de Candelaria actual, muy cuidada, en la que donde está ahora mismo la charca, pues ahí estaría a la derecha el castillo de San Cristóbal, bien conservado. Todo ese frente de mar que se ha machacado, se ha triturado y se ha llenado de cemento, ese frente de mar perfecto, abierto, se vería el mar desde lo alto de la plaza de Candelaria, y todo el entorno de la plaza de Candelaria pues también en perfecto estado. Me refiero al entorno del siglo XVIII, esa casa tan bonita que me gustaría que nos hablara de ella, que seguro que la conoces bien, la casa que está en la zona alta que estaba en la zona alta de la plaza de Candelaria, que se tiró para levantar el horrendo edificio del Banco de Santander. ¿Cómo sería ese Santa Cruz con ese patrimonio arquitectónico como Dios manda? Bueno, hoy Santa Cruz es una ciudad casi irreconocible de su propio pasado, de cómo fue trazado desde sus inicios y cómo fue evolucionando, hasta que un día, hace casi exactamente 100 años, en 1822, se convirtió en la capital de Canarias, la primera capital de Canarias, porque anterior a eso no existía el concepto de capitalidad. Existía la sede donde residía el gobernador, pero no tenía el concepto de capital, ¿no? A partir de ese momento, Santa Cruz se convierte en la capital de Canarias y diseña una nueva capital. O sea, la ciudad, me refiero a todo lo que es la infraestructura de la ciudad. Empieza a dotarse de edificios propios de la capital y empieza a hacer todo un desarrollo urbanístico de la mano del primer arquitecto de Canarias, de Manuel Orada, primero, después de los mejores arquitectos que ha tenido Santa Cruz, de Manuel de Cámara, Antonio Pintor y Stanga, y hace un diseño de capital que es esa todavía la que estás hablando tú,
Y esa capital está orgullosa, creciendo más o menos durante un siglo, que permanece de capital de Canarias. Y luego, Santa Cruz le pasa una cosa que no le pasa a casi ninguna otra ciudad en el mundo. Las ciudades desaparecen por guerras, por terremotos, por incendios, por grandes catástrofes naturales. Santa Cruz es un caso de destrucción, de autodestrucción por imbecilidad de sus dirigentes, de sus técnicos, de sus ciudadanos, que deciden por complejos y por una serie de cosas, por pegarse pelotazos urbanísticos, destruir toda la ciudad histórica para construir una nueva capitalidad. Cuando la provincia se divide, se encuentra Santa Cruz de Tenerife como ya capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y decide reinventarse y hacer un nuevo Santa Cruz. Y ese intento de hacer un nuevo Santa Cruz destruye todo el Santa Cruz que fue la capital de Canarias. Y lo destruye con eso que estás hablando, con esas ideas de empieza pues quitando el castillo, vamos a quitar esto, quitar las baterías, quitar los fuertes de costa, y eso es lo que hace la destrucción de esa capital. El castillo de San Cristóbal, que se tiró en 1928, 29, se tiró. El otro día, viendo castillos por ahí, pero se me ocurrió entrar en internet y bueno, pues estaba observando cómo el castillo de San Marcos, en San Agustín de la Florida, un castillo que tiene ahora mismo unos 300 y pico años, o quizás casi, sí, 300 y pico años, los norteamericanos lo tienen, San Agustín de la Florida fue española durante muchos años, lo tienen impecable, iluminado, precioso, precioso. El primer edificio de los Estados Unidos. De piedra, pero es una primera construcción. La primera, efectivamente. La primera. O sea que además es una piedra que no es piedra de tierra, es una piedra de mar, es una especie de coral. Sí. De coral. Y que además en un ataque británico, las balas de cañón, los británicos decían, oye, es raro que esto no rompe sino rebota, ¿no? Claro, porque el coral, esa piedra que se hace con el coral, que había allí un arrecife enorme y no se hizo un poco daño para alguien que diga, oye, el coral, no. Y ese rebotaba, y es que ese coral tiene es muy poroso, y no es como la piedra que se rompe, ¿no? ¿Recuerdas la casa que te decía al principio? Sí, claro, perfectamente. Casa Miranda. Casa Miranda. Casa Miranda fue la casa donde nació O'Donnell, el único presidente del gobierno que ha tenido Santa Cruz de Tenerife, nació en esa casa. Allí fue ayuntamiento, fue sede del Ayuntamiento de Santa Cruz durante muchísimos años. Y la verdad que ver la plaza, lo bien diseñada que estaba, y verla como está hoy la Plaza Candelaria, pues sí, es un poco de baja moral, ¿no? Sí. Pero esa casa, que estamos hablando del general O'Donnell, tiene una gran historia detrás, no entraremos ahora, sería muy largo, pero tiran la casa del general O'Donnell, tiran la casa donde vivió durante toda su estancia en Tenerife el general Gutiérrez, en la calle San José, haciendo esquina con San Francisco, una casa preciosa, y la tiraron también. Nació Teobaldo Power, esto es algo, está todo destruido realmente. O sea, el expolio arquitectónico que se hizo en Santa Cruz no lo encuentro, como tú decías, en ningún otro lugar. A ver, es un proceso de destrucción organizado y dirigido, es decir, todo eso, siempre hay una mente pensante detrás de todo esto, es decir, el proceso no es ajeno a, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los productos locales, ¿no? Es lo mismo, o sea, estos grandes lobbies internacionales fomentan lo que se llama la desconexión con el origen, ¿no? Entonces, cuando ellos quieren convertir a un territorio que se convierta en un esclavo que le compre los productos a sus multinacionales, lo primero que hace es desconectarlo con el origen, es decir, decirle pues el gofio es malo, el aceite de oliva es malo, las papas son malas para la salud, una serie de cosas que lo que hace es ir cortando la conexión con la economía local circular próxima, ¿no? Y eso también pasa en el urbanismo, exactamente igual. Empiezan a decir, oye, pues el castillo es horrendo, es feísimo, ¿no? Pues la cruz, que hace una cruz en la Plaza Candelaria, esa cruz de mármol parece un cementerio, ¿no? Entonces empiezas a minar la tradición y todos los links que tiene, o sea, las conexiones con tu identidad como pueblo, ¿no? Santa Cruz, siempre, nada más que aprovecho para insistir que fue fundado como villa, por algunos que todavía siguen con el concepto del tema del lugar. Santa Cruz, villa, sí, porque el adelantado Alonso Fernández de Lugo, para ser adelantado, tenía que fundar 3 villas, y él alegó que había fundado Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, si no hubiera sido adelantado, ¿no? Entonces tuvo muy mala suerte al comienzo, con enfermedades y una serie de cosas que no vienen al caso, pero siempre fue un puerto y una plaza fuerte. Es decir, cuando tú eres una plaza fuerte
de que es una frontera adelantada de Castilla en el Atlántico, lo que tienes que hacer es proteger los barcos que van al muelle, proteger el recinto de muelle como escala necesaria para ir a América, ¿no? Entonces toda la ciudad estaba condicionada por ese concepto militar de ser una plaza fuerte. Por eso toda nuestra línea de costa estaba llena de fortificaciones, castillos, fuertes, baterías, murallas, porque es una plaza fuerte. Y eso es lo que condiciona el desarrollo de Santa Cruz urbanísticamente. Bueno, a partir del siglo XIX, como estamos hablando aproximadamente hace 100 años, empieza a desconectarse con el origen, ¿no? Hay una inducción a pensar que lo militar es malo, que hay una serie de cosas que hay que quitar, que el castillo es feo, pero ¿qué importa si es histórico? O sea, un edificio histórico, lo que importante es si ocurrió un hecho histórico en el edificio, o si vivió un personaje histórico en el edificio. No estamos jugando si es bonito estéticamente o no es bonito. Hay edificios maravillosos desde el punto de vista de la estética que no tienen el más mínimo valor histórico. Entonces, no se puede juzgar exactamente igual. Hay edificios históricos y edificios que son, vamos a decir, artísticos, ¿no? Y a veces coincide que el mismo edificio histórico también es artístico, pero esos son las menos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer un proceso de desconexión con el origen de una ciudad, el resultado es lo que ha pasado en Santa Cruz. Es irreconocible la ciudad histórica. Pero es que, bueno, no existe la ciudad histórica. No existe. Actualmente solo queda un pedacito en lo que hoy mal llamamos Plaza de la Iglesia de la Concepción, que en realidad esa era la Plaza de la Villa de Santa Cruz, y solo queda pues el pedacito para que la gente se haga una idea, desde la torre, la casa que fue también de los Cartas, Murphy, donde está el pub, y esa zona de ahí es lo único que queda, junto con la calle Candelaria y un poquito del comienzo de Santo Domingo de la Noria, del Santa Cruz histórico. Todo lo demás ha sido modificado. Pero es que además... y el único monumento que está en su sitio, de todos los que tenemos, es el Triunfo de la Candelaria, que está de milagro, porque han cambiado la plaza como 6 veces de diseño, y el monumento pues ha subido, ha bajado, le ha quitado el pedestal, lo ha manipulado, pero es el único monumento que está en ese sitio desde el principio. Y está ahí no por casualidad, está ahí porque ahí estuvo la iglesia, la ermita de la Consolación, donde estaba la Virgen de la que todavía se conserva en la Concepción de Nuestra Señora de la Consolación. Entonces el Triunfo de la Candelaria está en el mismo sitio, es decir, estaba en un padastro, que es decir, un pequeño montículo elevado y separado del castillo, por el que se producía un paso que era el paso para ir a Naga, para ir a los barrios San Andrés, a Naga, Taganana, se cruzaba por ahí. Entonces quedaba en alto. Y por unas cuestiones que tienen que ver con la defensa del propio castillo, se decide o envolverlo con una muralla, o defender la propia ermita, o quitar la ermita. Optaron por quitar la ermita y trasladar la imagen al convento de Santo Domingo. Has mencionado San Andrés, y un poquito más adelante vamos a hablar de la Torre de San Andrés, porque tiene mucha tela que cortar ahí en relación a la torre, mucha tela. Pero hablando también del centro del casco histórico, el barrio del Cabo, el Toscal, el centro de Santa Cruz, están vinculadísimos con varios hechos, 3 muy notables, pero particularmente el más notable, el ataque de Nelson en 1797, en julio de 1797, la victoria del 25 de julio, nuestra gesta, y todo lo relacionado con nuestra gesta se tiró. Cuando vamos a imaginarnos lo que sería una ruta turística por todo ese centro histórico, hablando de dónde fue vencido Nelson, dónde perdió el brazo, con la cantidad de turismo británico que viene a Canarias. Sería un turismo que vendría a Santa Cruz, porque todo lo que esté relacionado con, aunque sean unas derrotas como aquella, y donde además Nelson casi pierde la vida y perdió el brazo, como sabemos, etcétera, eso a los ingleses les interesa, y viene un turismo que además vendría aquí a Santa Cruz, y eso, pues mira, sí, a cualquier turista. Hoy es penoso. A cualquiera, por supuesto. Hace un tiempo tuve que hacer una guía para un grupo de arquitectos de la Escuela de Madrid que vinieron de mi promoción. Cuando estábamos en el casino, desde la terraza yo les estaba contando precisamente eso, la defensa de Santa Cruz, cómo fue evolucionando. Y entonces me dicen, Carlos, ¿y qué queda del surrealismo de aquella reunión de la Caseta del Arte y no sé qué, del surrealismo de Santa Cruz? Y les digo yo, mira, surrealista es todo lo que ves menos el Triunfo de la Candelaria, no hay nada correcto, todos son falsos históricos, reconstrucciones, nada está en su sitio, nada se parece, o sea, el surrealismo hizo un daño tremendo a nuestra ciudad, ¿no? Lo único que hay genuino es el Triunfo de la Candelaria, todo lo demás está modificado, ¿no? Entonces... no hay que ver sino cómo está Paso Alto. O sea, Paso Alto, cuando éramos jóvenes, ibas ahí a los cañones y sacabas fotos. El castillo de Paso Alto, porque la gente va a pensar que el club militar. El castillo es una auténtica ruina, un basurero aquello ahí. No tiene ninguna explicación.
tener el Cañón del Tigre metido en un sótano penoso ahí, oscuro, solo, descontextualizado de todo el sistema de defensa, es que no se entiende. La gente cuando lo ve, aunque tú se lo expliques, y luego dice, pero ¿cómo puede estar Santa Cruz así? No, pero mira, hablando de no quiero dejar pasar esto que me lo has recordado. Es un crimen que el cañón El Tigre, porque el Hércules, otro cañón histórico, sí está en el Museo del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, en Almeida, pero que el cañón El Tigre, con todo el simbolismo que lleva, con todo lo unido que está nuestra historia, la gesta, lo tengan efectivamente en un zulo, bajo tierra, en la Plaza de España, para que vayan 4 turistas. Porque a un señor de cultura, inicialmente a Talavera, se le puso ahí que se tenía que quedar ahí, alterando el compromiso de devolución al Almeida, al Museo de Almeida, que estaba firmado. O sea, me parece deplorable, además con la humedad que hay ahí, además. Sí, se ha inundado varias veces, además. Eso me parece deplorable. Sí. Pero son las ideas, las personajes que tenemos en Santa Cruz. Hay una serie de personas que se le ocurren unas ideas, como le dan una iluminación, ¿no? Y piensan cosas así, ¿no? Hay que meter el castillo ahí, o por ejemplo el otro día escribió un señor, pues la importancia relativa de la gesta. Claro, ¿qué le tienes que contestar a una persona? Yo le contesté, o sea, pues, lo que es relativo es su propia crítica de lo que está hablando, ¿no? Claro. Eso sí que es realmente relativo, ¿no? O sea, muy relativo. Tenemos gente siempre... A ver, todo lo que hablamos del patrimonio, de nuestra cultura, de nuestros productos locales, todo se ha desconectado por una serie de personas como esa. O sea, que se le ocurre decir pues, cosas de ese estilo. Sí, ¿no? Además, con una falta de conocimiento notable que se evidenciaba en el conocimiento de la propia historia. Pero es que hacia algo tenemos que ir, y además diciéndolo desde la propia Recoba, es lo que hablaron ustedes todas las tres antes, ¿no? Es decir, hay que ir a la economía de cercanía, consumir producto local, de nuestro campo, de nuestra ganadería, de nuestra agricultura, de nuestra pesca, porque eso significa menos transportes, menos contaminación, menos gasto, menos emisión de CO2. Todo eso siempre es de la economía circular. Bien, pues todos estos lobbies que han destrozado Santa Cruz también destrozaron esto, o sea, la economía circular. El barrio del Toscal, cuando estaba en su esplendor, tenía una serie de casas humildes, todas hacían sus huertas, y ahí se producía casi toda la alimentación de Santa Cruz. O sea, en el mismo Toscal, o sea, ahí estaban las huertas de papas, de verduras, de tal. Sandra quería, es que antes estuvimos comentando y Sandra tenía interés por conocer algo en relación al Toscal. Sí, Sandra, iba. Es que soy toscalera, o sea, nací y me he criado en el Toscal, ahora ya no vivo en el Toscal. Y la verdad es que, independientemente de que esté declarado bien esto de interés cultural y artístico, yo lo que he visto es un declive brutal porque además yo me acuerdo de chiquitita de tener amigas que vivían en las ciudadelas del Toscal. Sí. Esas ciudadelas, por ejemplo, están totalmente abandonadas, destruidas, la suciedad del Toscal es increíble, y luego los edificios se caen, y cuando empiezan a caer los cascotes y es un peligro para los viandantes, llega la policía, pone unas redes, unas mallas y ya está. Y eso genera, los techos están abiertos, las palomas entran, hay ratas. No hay ningún interés porque, por ejemplo, si vas a Las Palmas, estarás de acuerdo conmigo que Vegeta y Triana está cuidadísimo, maravilloso, o sea, un cuidado, un esmero, una limpieza, es precioso. ¿Tú crees, desde mi punto de vista, qué opinas tú? ¿Hay algún interés en que todo esto caiga, que el Toscal y el Cabo... Vegeta es una preciosidad. Sí, pero es que es de la misma época. En Santa Cruz existe... ¿Y cómo está cuidado? No, está perfecto, Vegeta está, pero está no estuvo así, hubo épocas que Vegeta estaba pero lo han arreglado, lo han cuidado, pero Vegeta hace muchos años que cambió, pero en Santa Cruz existe un concepto muy arraigado, pero muy arraigado en la población y en las autoridades, de decir, cuando tenemos algo catalogado, algo que tiene un interés, y lo que hacemos es que lo cerramos, lo condenamos para que acabe cayéndose y desaparezca, ¿no? Y entonces ese concepto sigue estando, es decir, tú no tienes la idea de restaurarlo, rehabilitarlo, sino dejarlo cerrado y tal. Mira, un día hablando de eso me dice un amigo, Carlos, ¿tú sabes que sería un magnífico negocio? Monta una ferretería y vende redes para los edificios, ¿no? Y lo decía cuando esto empezaba, claro, porque dice, el barrio, como él es de La Laguna, dice, el barrio de pescadores se ve que es de pescadores porque está lleno de redes todos los edificios, ¿no? Me decía, ¿no? Burlándose de cómo estaba el patrimonio en Santa Cruz. Es que no hay una calle en la que tú vayas que no hay un edificio con una malla puesta. Realmente eso es lo peor que tú le puedes hacer a un edificio, porque entonces sí que aceleras el proceso de ruina. Es decir, los edificios se mantienen y el patrimonio histórico y nuestras casas se mantienen viviéndolos, ventilándolos, abriendo las puertas, las ventanas, que entre el aire. Cuando uno vive un edificio, aunque sea mal usado, eso no importa, es mejor mal usarlo que no usarlo.
lo que acelera la ruina es el no usarlo, porque automáticamente empieza a destruirse, empieza a entrar agua, las humedades, las palomas, las ratas, el polvo de... Todo el mundo sabe cuando alguien se muere un familiar y la casa está cerrada durante un tiempo, aparece una especie de polvo graciando encima de todos los muebles de toda la casa. Ese es el inicio del fin de aquello, ¿no? Por falta de ventilación. Sí, entonces es mejor mal usar los patrimonios que no usarlos. Y en Santa Cruz tenemos más de 100 edificios que son patrimonio histórico que están en ruina legalmente, o sea, abandonados totalmente. Sí, y claro, y entonces tenemos un catálogo enorme de bienes catalogados, pero en ruina. Entonces, eso es lo que hay que hacer, o sea, no dejar que entren en ruina, ¿no? No, y luego además también hay mucho negocio, porque la casa Siliuto, la del Toscal también se llamaba así, se vendió, se tasó, claro, pero luego... lo que condenó al Toscal a la muerte fue la ejecución de la barrera de edificios que llamamos la muralla. Claro, eso es un pelotazo urbanístico donde parte de los concejales son los que se montan en el business allí, ¿no? Que realmente, claro. Y viven ahí, entonces, claro, dejan sin luz y sin aire a todo el Toscal. El Santa Cruz es una capital atlántica que tenía la curiosidad, como todas las capitales atlánticas que se conservan en Portugal y en otros lugares, que todas sus casas, al ser inclinados, pues todas sus casitas tenían arriba un mirador, una azotea donde se veían los barcos. Sí. Y tú veías qué barcos venían, cómo estaba el mar, todos veían al mar. Hasta que algunos maravillosos arquitectos que hemos tenido se le ocurrió diseñar esa barrera que dejaba sin luz a todo el Toscal y sin vista al mar. Entonces, claro, ahí el Toscal está condenado a muerte, ¿no? Y después dejaron sin vista al mar a toda Santa Cruz. Es que al dejarlo sin vista al mar, la calle de la Marina no se ventila, por ejemplo, ¿no? Es una calle que no tiene aireación, ¿no? Entonces no tiene vistas al mar. Entonces, ¿qué interés tiene vivir en el Toscal si no ves el mar? Desde luego, el acabar con el espigón en el que te podías asomar, ver el mar, allí la gente pescaba. Eso para mí es de lo peor que se ha hecho en Santa Cruz. Claro. Si ha sido terrorífico tirar, por ejemplo, el Castillo San Cristóbal, pero estamos hablando de los 80 y los 90 y de los 90 a mí me parece un crimen, pero eso no ha pasado en ninguna ciudad española. Se alega una no cosa ha pasado. Que es mentira, ¿no? O sea, Santa Cruz siempre estuvo condicionado y su motor fue el puerto, ¿no? El puerto era lo que produjo el gran auge, no solo de Santa Cruz, sino también de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? O sea, el puerto no en el comercio con América, sino en el comercio con los territorios de los protectorados de África, ¿no? Todas las potencias europeas, Francia, Inglaterra, Alemania, en Bélgica, tenían territorios en África y todo el tráfico de esos idas y venidas pasaba por Santa Cruz o por Las Palmas. Eso fue lo que hizo el gran crecimiento demográfico y comercial y de beneficio de una burguesía de las dos capitales que produjo la economía que fue el motor de crecimiento, ¿no? Pero claro, llegó la aviación y en Santa Cruz, en nombre del puerto, se ha hecho lo que se ha hecho, dejar a la ciudad sin acceso al mar por temas de seguridad. Nosotros de pequeños íbamos a ver los barcos los fines de semana, la gente iba al muelle a caminar, no se puede por seguridad. O sea, tenemos una barrera que nos separa del mar y que además depende del Estado, ni siquiera depende del municipio de Santa Cruz. Bien, entonces el puerto es lo primero, pero es que llevábamos ya desde los años 30 que los aeropuertos eran lo primero y el turismo empezó a venir por los aeropuertos, primero los rodeos y luego el sur. Y en Santa Cruz la gente dice, no, el puerto es lo primero, pero es que el puerto ya no es lo primero hace un montón de años. Es más, se hizo un puerto nuevo en Granadilla con la idea de desalojar gran parte del tráfico pesado de contenedores de Santa Cruz y llevarlo al sur para evitar todo ese tráfico por la autopista y suministrar directamente a las grandes áreas turísticas del sur, y no hay ni un barco en ese muelle. O sea, y seguimos aquí en Santa Cruz con todo el frente marítimo sin acceso al mar, los ciudadanos, ¿no? Frente marítimo absolutamente cegado. Que el puerto ya no tiene ese sentido que lo tenía en otras épocas, y podríamos tener ahí pues terrazas, cafeterías, zonas para bailar, cualquier cosa para bañarte. Y mirando el mar. Conectado al mar y mirando el mar. Es más, las grandes ciudades en el mundo han hecho el proceso contrario. Por ejemplo, Ciudad del Cabo o Hamburgo, que las he visitado, lo que han hecho es deconstruir los rellenos en el mar, recuperar la costa histórica, mantener algunas de las edificaciones de los puertos que tenían un valor histórico artístico, y han dejado unas ciudades alucinantes. O sea, vas allí y se da gusto estar en un hotel en primera línea o tomarte un café y ver al lado, pues como ves allí los pingüinos o ves, ¿sabes? Dice, esto sería en Santa Cruz. ¿Y no hay nadie que defienda esas aberraciones que pasan? ¿No hay un órgano superior que cuando pasan esas cosas pueda paralizarlo? Porque es que lo que no se puede hacer es vivir de espaldas al mar, destruir, que nos gastamos el dinero de las vacaciones en ir a ver las ruinas de otros países, cuando nosotros tenemos aquí un patrimonio. Desconocía todo lo que teníamos, desconocía todo lo que estás contando. Algunas cosas las sabía.
pero me está entrando una tristeza porque veo que también gran parte de la pobreza que tenemos es debido a esto. Si nosotros tuviéramos quizás un frente abierto, podríamos tener puerto, podríamos tener playa como Las Palmas, pero es que aquí dicen que todo el dinero que da el puerto, o sea, que todo el dinero que viene es del puerto, o sea, que estoy viendo que es mentira. Y aparte del puerto, nosotros teníamos playas naturales. Las Teresitas era una playa natural y se convirtió en una playa artificial. No tenía arena, pero... No, tenía arena negra y Callao, pero bueno, no recuerdo de ir. Pero en Santa Cruz tenía playas de Callao, tenía un acceso a la costa directamente, pero se decidió hacer unos crecimientos, por ejemplo, el posicionamiento de la refinería en su día tan pegada a Santa Cruz, pues aquí había unos ilustres que decían que quedaba suficientemente lejos de la capital. Me situaba pegadísimo a Santa Cruz. Creo que la ropa tenía unos agujeros así, la que se colgaban los balcones. Claro, eso lo leí una vez en el que hemos estado respirando un aire Exacto. contaminadísimo durante años y todo sacrificado por el puerto, ¿no? A ver, nosotros en Santa Cruz ha llegado al punto de que el resto de la isla se ha desconectado con la capital, es decir, los grandes núcleos del sur son autónomos, ellos tienen allí de todo, supermercados, centros comerciales. ¿Para qué vienen a Santa Cruz? Muy pocas veces viene la gente del sur a Santa Cruz, y los del norte muy pocas veces. Pero ¿y qué le ofrece Santa Cruz? Si es malísimo para aparcar, malísimo... O sea, yo que soy el gran defensor de Santa Cruz, creo que hay que hacer una serie de mejoras para que Santa Cruz sea atractivo para el resto de la gente de nuestra isla, de otras islas que quieran venir, de los visitantes, ¿no? Pero aquí como que nos hemos dormido una especie de los laureles, ¿no? Pues somos los mejores del mundo en un montón de cosas, ¿no? Somos el mejor carnaval del mundo, a mí que me encanta el carnaval. Oye, pero que los demás están haciendo cosas y mejoran y cambian, y hemos ido a ver lo que hacen los demás. No, pero somos los mejores del mundo, ¿no? Entonces, ese sentimiento tan provinciano, local de Santa Cruz le ha hecho un daño tremendo. O sea, realmente... Los cruceros que estabilizan en el puerto. Yo que tuve una tienda muchos años en el centro, la idea era promocionar al crucerista que bajara a ver Santa Cruz. Es que no hay nada que ver. Pero si no hay nada que ver, si tú llegas a Santa Cruz en un crucero y está cerrado todo el comercio, da vergüenza, porque el Toscal parece La Habana. La Habana vieja y destruida. Vieja y deteriorada. Entonces... Mira, muchos de los cruceros que llegan a Santa Cruz lo que hacen es, primero, excursión al Oro Parque, o excursión al Teide, o en bicicleta de aquí a las Teresitas y poco más. Muchas veces cuando los turistas bajan y van a la Plaza de Candelaria, dan una vueltita por ahí, la mayoría de las tiendas están cerradas, no, incluso muchos de los comercios están cerrados. Venían a la tienda y preguntaban, ¿dónde es el casco histórico? Sí, no hay casco histórico. Es que no Dice, hay. señora, usted está pisando el casco histórico, pero es invisible, por eso no lo ve. Cree que se va a encontrar algo. Un comercio como hubo hace años, por ejemplo, que teníamos pues una electrónica, unas cámaras que eran punteras a nivel... No, ahora mismo en Santa Cruz no ofrece absolutamente nada atractivo, nada atractivo. Fíjense que precisamente estamos en uno de los sitios donde se ha convertido en uno de los más valorados por nuestros turistas, la Recoba, ¿no? Porque le ven un aire como africano, extraño, y les llama la atención y lo puntúan altísimo, ¿no? Y aquí que estamos hoy con un programa de televisión, este edificio de Enrique Marrero fue diseñado con un concepto cinematográfico. Lo sabían, ¿no? Por eso se abre Tridente con los patios, están puestos de una forma para que parezca un escenario muchísimo más grande. Cuando entras a la Recoba tienes la sensación de que es muchísimo más grande de lo que realmente es, porque fue diseñado así, basándose en conceptos del cine, para que fuera más grande de lo que realmente es. Si nos fijamos, podía ser un castillo. Si nosotros cerramos una puerta ahí de estas... y aquí estamos sentados casi en un castillo y vemos la silueta de las montañas de Anaga, vemos el puente, vemos bueno, la conexión. La puerta está perfectamente, continúa, sigues para adelante, el puente Serrador sigue hacia adelante y te metes en Santa Cruz y hay una línea recta perfecta, ¿no? Sí. El puente Serrador. Claro, y ves una conexión con la ciudad, ¿no? Tenemos que irnos a publicidad porque tenemos mucha publicidad porque tenemos afortunadamente empresarios locales muy inteligentes que apuestan por Ahora Televisión y apuestan por Desde la Recoba, El cielo por Montera. Volvemos en 5 minutos. Bueno, estamos de vuelta, otra vez Desde la Recoba. Estamos hablando del patrimonio arquitectónico de Santa Cruz, desaparecido, derruido, tirado, destruido en parte por la corrupción de tiempos de diferentes responsables municipales a lo largo de posiblemente los 100 años últimos, y estamos hablando con Carlos Pallés, arquitecto y gran conocedor de la arquitectura santacrucera, no solo la histórica sino la actual, pero ese patrimonio que decimos que ha desaparecido.
Manuela apuntaba hace un ratito antes de empezar el programa, me gustaría que le preguntara, sí. San Cristóbal de la Laguna tiene un patrimonio histórico notable, por eso fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Crees que Santa Cruz también podría haberlo tenido? Conservando sí, vamos a ver, San Cristóbal de la Laguna tiene un patrimonio que se conserva, pero por unas causas totalmente distintas a otras ciudades. Es decir, la Laguna hacia finales del siglo XVII, en mediados tenía unos 4.000, a finales ya empezando el XVIII llega casi a 8.000 habitantes, creció muy rápido, una ciudad que fue bien trazada, a cordel, no a escuadra, porque no era nada perimetral, pero sí a cordel. Su principal virtud es que no tenía una muralla, porque la defensa estaba en Santa Cruz, o sea, entonces ellos no necesitaban una muralla, y su principal virtud como ciudad es que continuaba sin decadencia hacia el campo, es decir, tú por la Laguna por la calle principal y de repente estabas en el campo y no había nada, ni suburbios, ni arrabales, ni zonas industriales o partes decadentes que te advirtieran que se acababa la ciudad. Entonces eso era una gran virtud de la Laguna como ciudad. Pero claro, la Laguna a partir del 18 empieza a perder población y sigue perdiendo población continuamente y llega al final hasta el siglo XX, hasta 1920 no recupera los 8.000 habitantes que tenía a 2 siglos atrás. Por lo tanto el casco se conserva pero por desuso, porque había muy poca población realmente, ¿no? Luego, en los años 70, por supuesto, se hicieron disparates en la calle La Carrera, tirar edificios históricos para hacer unos edificios de altura que no tienen el más mínimo interés y se estropea gran parte del casco de la Laguna, ¿no? Pero es otro concepto, ¿no? Santa Cruz realmente es lo contrario, no para de crecer, ¿no? Lo que pasa es que el crecimiento de Santa Cruz durante el siglo XX, así como el XIX fue muy ordenado, porque los barrios de Duji o el barrio de los hoteles, o los ensanches que se hicieron hacia Salamanca creciendo de una forma lógica, ordenada y con una coherencia. En el siglo XX, cuando Santa Cruz deja de ser capital de Canarias, se produce un crecimiento enorme de población, pero caótico, y crece como un cáncer, es decir, va creciendo en barrios sucesivos hacia la Salud y hacia la dirección de la Laguna. Como no puede crecer hacia Naga porque está las montañas y no puede crecer hacia la costa sur porque está la refinería, crece hacia la Laguna, pero además crece desordenadamente. Cada barrio con el siguiente no tiene conexión, ni siquiera la trama de tráfico ni nada, ¿no? Va creciendo hacia la Laguna desordenadamente como un cáncer hacia arriba, ¿no? Y ese crecimiento pues realmente no ayudó en nada a lo que fue Santa Cruz, que hubiera sido mucho más fácil mantener la ciudad histórica y crecer hacia la zona de ensanche donde hoy están los terrenos de la refinería, ¿no? Si acabó ya haber hecho una ciudad nueva ahí y haber conservado la ciudad histórica, ¿no? Vale. Pero claro, esto tiene que ver con una cosa que le iba a contar antes, que es la clave de todo el asunto. Siempre, durante toda la historia, todos los pueblos del mundo han destruido su patrimonio histórico porque quedaba obsoleto, pasaba de moda por una serie de cosas, por guerras, incendios y tal, y hacían arquitectura nueva de la época que les tocó vivir en cada momento. Cuando el arquitecto diseñaba algo, pues lo hacía contemporáneo de su momento. Todo esto fue bien hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en Europa, con los bombardeos masivos de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de las ciudades fue tan grande que ya había pasado un poco en la primera, pero sobre todo en la segunda más evidente, se decide construir a toda velocidad todo lo destruido por la guerra y se decide construirlo con una arquitectura moderna, contemporánea. Y esa arquitectura moderna empieza a sustituir edificios históricos dañados en los cascos absolutamente de una forma violenta, es decir, sin dialogar con el entorno ni con los edificios, compulsiva. Con lo que se conoce como el brutalismo, una serie de edificios de hormigón, de montones de plantas que entraban a formar parte de las plazas, de los entornos urbanos históricos, sin ningún complejo, como diciendo, esto es lo nuevo, ¿no? Claro, fue la primera vez en la historia donde la arquitectura de reemplazo produjo una desilusión en la gente en general, es decir, porque antes, vamos a ver, en siglos históricos cuando tenías una iglesia románica y hacías una gótica iba a ser mejor que la que tenías, cuando hacías una iglesia barroca por supuesto que era mejor que la gótica que tenía, es que nadie tenía la duda de que iba a ser mejor. Cuando eso pasa en los años 50 y vamos hacia los 60 y los 70, la arquitectura nueva es tan desilusionante para la gran parte de la población que entiende que es muchísimo peor que lo que habían perdido. Y entonces empieza a haber una desconfianza hacia los arquitectos que planificaban la ciudad con una serie de proyectos de intervención donde chocaban completamente con la ciudad histórica y no dialogaban con los edificios del entorno, sino decía, aquí estoy yo y soy un edificio nuevo, ¿no? Y ya está. Claro, eso produjo una desconfianza tremenda de la gente en general y luego empezó un movimiento contrario hacia los falsos históricos y hacer arquitecturas aquí en neocanario, folclórico, con tejitas y balaustres y no sé qué. Claro, la gente empieza a preocuparse de que la arquitectura nueva no le convence
Y así estamos todavía, ¿no? Que realmente muchas veces la gente dice, a ver qué van a hacer aquí, ¿no? Porque claro, Sí, porque sí, tienes sí, tienes como el hormigueo, ¿no? De decir, ¿qué me van a hacer en Hombre, este...? me viene a la cabeza una cosa que no tiene que ver con Santa Cruz. Bueno, sí, con Santa Cruz tiene, lo dije al principio y lo repito. La casa donde vivió O'Donnell, que era preciosa, la tiraron para construir un horrendo edificio, Panal, la ¿no? central del Santander, horrendo edificio. Conocido como el Panal. Como el Panal, pero que además afea enormemente la plaza de Y Candelaria. cambia la escala de la plaza. Y cambia, claro, de repente aparece aquello. Pero parece más pequeña, más corta. pero no se libran en la laguna, porque me viene a la cabeza el horrendo edificio de los juzgados de la plaza del Adelantado, al lado de la ermita de San Miguel, en un entorno histórico, con el convento de las Clarisas, con el Palacio de Navas, y allí ese horrendo edificio también, que no sé quién lo hizo y por qué lo hizo, metido en la plaza. Ese edificio sustituye a uno falso histórico que estaba antes, que también era horrible. Sí, o sea, pero si hay una cosa horrible, no la hagas más horrible. Sí, porque era del otro día, ¿no? O sea, claro, ese es el problema, ¿no? Cuando no tienes la seguridad. Y luego también ha habido otra cosa que nos ha afectado mucho, que es el planeamiento. Es decir, el planeamiento intenta evitar la especulación urbanística, pero realmente la fomenta. La fomenta al decir, tú puedes hacer tantas plantas, tú puedes hacer esta edificabilidad, tú no. El mismo documento que pretende combatir la corrupción urbanística la fomenta, ¿no? Y entonces, claro, cuando empieza la protección, porque hay un momento donde se tiene que legislar para hacer protección de lo que queda, los cascos históricos, aparecen los primeros PERI, que en La Laguna consiguió detener esa destrucción masiva de patrimonio, aquí en Santa Cruz parcialmente, pero claro, luego te convierte y se te catalogan y te ponen BIC, ¿no? Bien de interés cultural, y la gente piensa, bueno, me han puesto bien de interés cultural, ¿y eso para qué sirve? Tienes una protección reconocida a nivel regional, vale, pero no está asociada a una partida económica que te permita rehabilitar el edificio. Claro. Por lo tanto, se convierte en algo que el propietario nunca quiere que se lo cataloguen ni que se lo pongan en ninguna cosa de estas, porque no se lo deja intervenir. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿por qué Capitanía General de Canarias no es un BIC? ¿No? Pues porque no puede ser BIC porque está en servicio militar. Es decir, cuando un edificio está en activo, en servicio militar, tú no lo puedes declarar BIC. Porque si no, para cambiar una antena, por ejemplo, militar, tendrías que pedir un permiso al cabildo que te informase, y eso es inviable en la práctica. Bien de interés cultural. Claro, no puede ser bien de interés cultural. No, por ejemplo, Almeida, con todos los valores que tiene, no es un BIC, no puede serlo porque está en activo. Pero no está asociado a decir, me lo catalogan, me ponen una etiqueta de BIC o incluso de protección integral, pero no está asociado a una economía que permita ayudarte como propietario a intervenir en el edificio. Simplemente es una mera calificación que lo que hace es ponerte pegas de lo que no puedes hacer. Sí, y en cierta medida protegerlo, que no lo puedas tirar. Sí, pero no lo protege porque la mera calificación no lo protege. No, un edificio de bien histórico cultural, de bien de interés cultural, ¿se puede tirar? No. Aún sí, por eso te digo. Que no se puede tirar. No puede llegar es más, y cuando se interviene en él, si puedes demostrar elementos que pertenecen a cómo eran en el edificio, hay que hacerlos iguales. Es decir, si hay una foto de cómo era una puerta de la entrada, hay que hacer la puerta igual, según la normativa. Y es más, los bienes expoliados de un edificio BIC, de interés cultural, por ejemplo, incluso cuadros que fueron diseñados para la casa o elementos, por ejemplo, de madera, si se sabe que han sido expoliados, se podrían solicitar otra vez que se devuelvan al BIC. Sí, me viene a la cabeza, en La Laguna en este caso, no sé si se pudo hacer, te pregunto a ti como arquitecto, que seguro que lo conocerás, el edificio que hay en la calle, se llama Francos de Castilla, que en la calle de Herradores, en dirección para que lo sitúes, que hay una notaría allí, en dirección a la Plaza de la Concepción. Por fuera está muy bien, pero el interior desapareció. Sí, totalmente. El interior no existe, es otra cosa nueva. Yo no sé aquí lleno, en Santa Cruz está lleno, la Plaza San Francisco, todo el frente de la plaza, claro, es solo una fachada. Pero eso es realmente, ¿de qué sirve? Está bien, pero oye... Vamos a ver, está mejor que tirarlo, pero no es lo correcto. Lo correcto es que tú mantengas los edificios históricos como son. Claro, realmente. Es que el edificio histórico también es el interior. Mira, una cosa, Carlos, que no quiero que se me pase. La que decía antes, la Torre de San Andrés, la conocida Torre de San Andrés, que vemos que está en su mitad podrido, como el árbol, como el olmo de Antonio Machado, pero en este caso la piedra caída, aparte del muro, eso fue en 1894, ¿no? Sí. Cuando una riada, y se cayó por eso, o sea, para que los espectadores lo tengan claro, no fueron bombas enemigas, se cayó porque el suelo se movió por una riada, por el barranco, y se cayó. Pero la Torre de San Andrés es la única edificación que queda en pie, que desde donde se disparó y se hizo frente a Nelson, cuando ya prácticamente había acabado
bueno, había acabado ya el combate, pero en San Andrés los buenos amigos del pueblo de San Andrés no lo sabían. Y tiene un capítulo precioso, no me voy a extender en él, pero tiene un capítulo precioso de la gesta, un capítulo muy bonito, y ya solamente por eso, yo creo que porque San Andrés se defendió, San Andrés rápidamente creía que porque por ahí enfrente apareció el Teseur y la Terror, la bombarda, y ellos pensaron que seguíamos en combate, pero no, ya se estaba firmando la capitulación, eso era en la mañana del 25 de julio. Claro, pero la gente de San Andrés no lo sabía y los 4 cañones que había en la torre siguieron disparando y el pueblo se puso detrás del castillo para oye, si venían pues con los aperos defender aquel terruño, ¿no? Bueno, pues ahí murió Vicente Talavera, murió una desgracia porque reventó un cañón de tanto que disparó, y era un carpintero de artillería de milicia. Tiene una historia preciosa. Entonces digo yo, y te pregunto como arquitecto, tan difícil yo creo que hoy en día y medio es que ese castillo se rehaga, se restaure de manera que ese muro pueda ir a su lugar y cerrarlo, en fin, y arreglarlo bueno, de una manera... Es fácil, ahora mismo hay un proyecto para intervenir en el castillo, ahora mismo está aprobado. Pues me das una alegría. Pero se hizo también se preguntó, se hizo una especie de encuesta popular hace un tiempo de qué hacer con el castillo y ganó no hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un concepto de la ruina romántica que viene cuando los viajeros ingleses visitan Grecia. Grecia no se sabía nada del pasado porque pertenecía al Imperio Otomano, y cuando los viajeros ingleses ya en el final del 18 empiezan a ver Grecia y que todo está en ruina, hay un concepto de la ruina romántica, ¿no? Algo en ruina es romántico. Y es romántico, y ese concepto de ruina romántica sigue estando en nosotros hoy en día. El Castillo de San Andrés es una ruina romántica. Y en el imaginario nuestro de todos, siempre la Torre de Ruida forma parte de una ruina romántica. Una cosa es eso y otra cosa es que sea un basurero y que esté aquello hecho un desastre, que además, claro, y que no cuenta ni su historia, ni no nada, es una ruina consecuencia de un combate, de una cuestión claro, épica, sino claro que se puede llovió, el agua pasó por ahí, el barranco y se movió. Varias formas. A mí en su día de preguntar, yo digo, se puede colocar la parte de muralla en su sitio y completar con vidrio lo que falta y construir aparentemente el castillo y usarlo frente a la ruina romántica, ¿no? Mejor es eso que hacerlo falso, ¿no? Todo, ¿no? Pero lo curioso de todo es que está asociado a la desgracia del pobre pueblo de San Andrés, ¿no? Uno de los poblamientos históricos de Santa Cruz, que en su día fue municipio independiente, o sea, San Andrés llegó a ser municipio, o sea, imagínate. Sí, claro. Por eso ellos se siguen llamando pueblo de San Andrés. Pueblo de San Andrés. Entonces, amigos del pueblo de San Andrés. Lo que le pasa a San Andrés fue una cosa dramática, es decir, la carretera estaba bien trazada, pasaba por detrás del pueblo y delante tenían una playa de arena maravillosa, mucho mejor que las Teresitas. La playa buena era la de San Andrés. Claro, ¿qué pasa? Se decide pasar la carretera por delante del pueblo para hacer un frente con un paseo al mar y llegar a la playa de las Teresitas más fácil. A partir de que hacen eso, empieza a venir oleaje que inunda el pueblo periódicamente, se vuelve a hacer una defensa, otro dique, un dique avanzado. Vamos a ver, la mayor defensa contra el oleaje es una playa de arena. Cualquier ola que llegue a una playa de arena se disipa la energía y ya está. San Andrés, cuando tenía playa de arena, no se inundaba. Se inundaba cuando hicieron la carretera por delante. Entonces, un día me preguntaron a mí, dice, ¿tú qué hubieras hecho? Pues hacer la carretera por detrás y dejar la playa adelante, con el castillo en la playa, que es como hubiera sido San Andrés realmente atractivo, ¿no? Pero no, hay el concepto al revés, que es mejor hacer un paseo para pasear por allí y tal, y llenarlo de coches aparcados y tal, que no tienen el más mínimo interés, frente a tener la playa. Yo siempre pensé que era mejor dejar la playa y pasar la carretera por detrás, aunque sea más estrecho, aunque se tarde más, o hacer un túnel, cualquier cosa que no fuera pasar la carretera por delante. Bueno, pase la carretera por delante, la amplías, la proteges, le pones más diques y el agua sigue saltando y inunda el pueblo. Cada vez es más alto, con lo cual el desnivel cuando se llena la calle cae hacia el pueblo todo, ¿no? Y la ruina de los restaurantes de la zona, o sea, es tremenda, claro. O sea... Quiero hacer una pregunta. Sí, cualquier pregunta que queréis hacer, aprovecho. Carlos, ¿tú crees que estamos a tiempo de recuperar lo que queda de la ciudad antigua? Lo que es el barrio del Toscal, calles como Cruz Verde, Doctor Ayar, o lo en torno a la ermita de San Telmo. Nosotros tenemos los dos barrios históricos catalogados en el famoso plan general, que nunca llega a aprobarse del todo y siempre ha tenido un montón de problemas, en el Toscal por un lado y lo que llaman ellos la ciudad histórica antigua, la zona de Nanor y alrededores por otro. Los dos están paralizados. Ahora mismo ninguno de los dos barrios históricos tiene un planeamiento que te permita actuar.
Por lo tanto, produce inseguridad jurídica. Si tú ahora tienes una casa ahí o quieres ser un inversor que quiera arreglar algo allí, tiene la inseguridad de que no sabes si te van a permitir o no hacerlo. Entonces, eso es lo más disuasorio que hay para proteger precisamente esos barrios, ¿no? O sea, los catalogas, los metes en un recinto que dice esto es un barrio histórico, pero luego no puedes hacer nada porque no se aprueba esa figura de planeamiento. El Toscal lleva ya de varios planes especiales, uno detrás de otro, y cada vez peor, ¿no? O sea, mientras se sigue deteriorando el barrio, se sigue perdiendo población de toda la vida del Toscal, el barrio está en ruina. Pero debe haber un interés oculto en que eso suceda, porque o somos masoquistas y estamos disfrutando de ver que esto ya es, que se nos está cayendo el patrimonio y que lo estamos viendo caer, porque muchos canarios o toscaleros somos conscientes de lo que está sucediendo durante más de 30 años, o alguien está interesado en que eso suceda porque hay un plan B. Es que ya no lo entiendo. El semáforo de Aguere, me acabas de recordar. Las dos cosas simultáneamente, son las dos. Es una mezcla de desidia y de gestión que se ha prolongado demasiado en el tiempo por temas jurídicos, básicamente, que bloquean los planeamientos, y al mismo tiempo existe una especie de desidia general, y además muy de Santa Cruz. Santa Cruz lleva muchos años sin un rumbo, no sabe qué quiere ser, ¿no? Es cuando a alguno le preguntan, ¿y tú qué quieres ser de mayor, no? Pues Santa Cruz, si le preguntáramos eso a la ciudad, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues no sé, te diré, no sabe. Santa Cruz no sabe qué quiere ser. Claro, no sabe qué quiere ser. Si quiere ser una ciudad para el turismo, si quiere ser la gran capital del carnaval mundial, si quiere ser... ¿Qué quiere ser? Pero dilo, o sea, ¿qué quiere ser como ciudad? No dice qué quiere ser. Sí, entonces, como no dice qué quiere ser, pues el resultado es que es muy complicado, ¿no? Porque no sabes lo que quieres estudiar, no sabes a dónde tienes que dirigirte a estudiar, no sabes... Quizás por eso comentabas que estaban paralizados los planes. Claro, es una mezcla de las dos cosas, es decir, además se le ha ido pasando como el tren de todo. Hemos tardado tanto en este periodo tan largo de estos últimos 25 años sin saber qué es lo que quiere ser la ciudad, o sea, la capital, ¿no? ¿A qué queremos jugar nosotros? ¿Queremos vivir del turismo o no? ¿Queremos ser una capital cultural? Podríamos haber sido una capital cultural perfectamente, ¿no? O es decir, vamos a apostar todo por la cultura. O todo ¿Y podemos ser una ciudad turística viviendo de espaldas al mar? No. ¿Y entonces el título? Eso es lo que ha pasado. Claro, es que esa precisamente bueno. es que acabas de acertar uno de los motivos por el que Santa Cruz está en declive. Sí. Porque no se puede ser una ciudad turística de espaldas al mar. Y que venga la gente y le digas que la playa está a un montón de kilómetros de Santa Cruz. Y además que hay colas para ir y venir. Y que para mí, dice... de las atrocidades más graves que se han cometido con Santa Cruz, con la con la circunstancia urbana, con el patrimonio, en este caso con una situación urbana, es llenar de cemento el frente. Yo creo que habría ciudades en el mundo que darían millones por tener un frente de mar como el que nosotros teníamos. Sí, claro. Darían millones por tenerlo y no lo tienen porque la orografía no se lo permite. Se puede recuperar perfectamente. Se puede tirar todo eso, claro que se puede recuperar. Cambiar, se pueden hacer accesos. Claro. Toda la dársena de los llanos fue un disparate. Fue en los años 70, finales de los 70, ya al final de los años de Franco, pues sobraba un dinero en Madrid, Santa Cruz lo pidió para hacer un muelle que no hacía falta, hizo un muelle contra natura, porque está hecho al revés de los accesos del muelle natural. Sí, porque creo que cuando hay vendaval ni por la profundidad ni por la forma que tiene el muelle ha servido para nada, y cerró todo el acceso que quedaba, que se podía pescar de la avenida Antigua Santo Antonio. Yo veía a la gente con las cañas allí. Se podía pescar y bajarte allí y ver el mar que saltaba que el mar queda lejísimo, ¿no? Y dices tú, pero si no hay un barco ahí nunca en todo ese muelle, ¿cuántos barcos hay ahí? Además miramos el mar con nostalgia, porque la gente se pone a ver el Armas y mira el mar teniendo 16 kilómetros de litoral. Pero podríamos tener todo eso ganado a Santa Cruz. A ver, se ganó una parte del Lazareto para hacer el tema del parque marítimo, ¿no? Vale, estaba muy bien, pero queda desconectado, o sea, el parque marítimo queda desconectado de la ciudad, también está lejos, no está para ir caminando del centro del parque, entonces es un poco incómodo, ¿no? Y esa zona central, cuando se coloca el auditorio lejos de conectar también vuelve a desconectar, o sea, hay un pedazo del puerto de la entrada que queda por ahí, y entonces dice, pero qué incómodo es Santa Cruz, o sea, yo estoy en el centro y quiero coger un ferry y me tengo que ir hasta la vuelta allá abajo a la rotonda del recinto ferial para volver para atrás, para entrar al muelle, pero a ver si eso antes entraba por la plaza de España directamente y llegabas al ferry sin ningún problema. O sea, es que... mi padre, que en paz descanse, cuando él decía siempre una frase que yo creo que acertaba, ¿no? Decía,
Yo cada vez que he oído, desde que era pequeño, que iban a hacer una mejora para acercarnos al mar, el resultado es que siempre estamos más lejos que antes. O sea, desde pequeño el mar estaba cerca, después más lejos, otra intervención más lejos, otra Santa Cruz y el mar más lejos, o sea, un nuevo Santa Cruz más lejos, o sea, todas las intervenciones en el mar nos han alejado de nuestro mar, ¿no? Pero Carlos, hay un tema que no sé si cuando hemos ido donde voy a decir nos hemos dado cuenta de esto, que yo me parece algo inaudito. Cuando tú te sientas en la terraza del auditorio, la terraza que da al castillo de San Juan Bautista, al Castillo Negro, cuando tú te sientas allí y levantas la mirada hacia el mar, no ves mar, porque toda esa plataforma se ha elevado de manera que en lugar de digamos que permitir, o bien bajándola, o bien sencillamente dejarla al nivel es decir, de manera horizontal, pues está levantada, con lo cual no ves el mar. Pero eso es una cosa que ahora la gente joven llamaría el no mar. Vemos el no mar. No, pero es que me parece... vamos a tomarnos algo y vemos pero el Carlos, no mar. ¿eso tiene algún sentido? ¿Hay algún problema? Porque es que aquí hay vendavales. Sentido tienes que luego pongas todas esas instalaciones que hay entre el castillo y el auditorio, que son feísimas, y luego mires al dique que está detrás del castillo, veas las aguas negras allí residuales, y que Santa Cruz esté vertiendo miles de litros continuamente todos los días, porque no hay depuradoras ni hay nada, lo está vertiendo al mar y pagando una multa continuamente, y que eso está todo contaminado, y luego ves incluso a gente joven bañándose en ese muelle que está contaminadísimo, ¿no? Y dices tú, pero es que no aprendemos, ¿sabes? Pero a ver, Carlos, quiero esto no quiero que... Vamos a ver. Viene un arquitecto que termina triplicando el importe del presupuesto inicial del auditorio, y levanta el suelo lo levanta, no sé cuántos metros, y te deja sin mar. Y entonces yo digo, bueno, no hay un político, el responsable del cabildo, que le diga al arquitecto, mira, macho, yo tengo poco mar y quiero ver el mar, así que esto bájalo y no me vengas... Pero no lo hay. No, pero es que, a ver, es que yo no lo entiendo, mira, o sea, me resulta lo primero que está sorprendente. Mal, pero mira, es muy sencillo. Eso fue un tema político de una persona, no vamos a nombrarlo ahora porque no viene al caso, pero es decir, hay un responsable ideológico de todo eso, o sea, detrás de todo eso. De levantar, y de hacer el auditorio y no de dejarlo de esa manera y encargárselo a los arquitectos y pagar 3 veces. Y hacerlo ahí y pagar 3 veces más. Es decir, todo eso tiene su nombre y apellidos de quienes fueron los que hicieron todas esas aprobaciones. Lo peor de eso es que se sabe que no se puede hacer un auditorio al lado del mar, y hemos cometido el error en Santa Cruz, en Las Palmas de Gran Canaria, en todo copiando un modelo de Sydney que fue un despropósito. Entonces el modelo de Sydney, el auditorio al lado del mar, lo paralizaron cuando se estaba construyendo porque la gente pensaba que eran tortugas copulando. Entonces lo declararon non grato al arquitecto y lo echaron de Australia y se paró la obra. Luego empezaron a llegar los turistas japoneses y veían aquella construcción extraña como unos caparazones sobre otros y empezaron a sacarle fotos como locos. Entonces se dieron cuenta, ay, y si terminamos el auditorio, es un reclamo turístico maravilloso para el turismo japonés. Como aquí vienen 50 millones de japoneses. ¿Cuál es el problema de hacer un auditorio al lado del mar? Que no se puede grabar nada de lo que hace un auditorio porque se recoge el sonido de los graves, de los callados arrastrándose, del mar de fondo, y cuando tú grabas un auditorio se oye el mar de fondo. Entonces, ¿es muy mal sitio colocar un auditorio al lado del mar? Sí. ¿Que es bonito? Eso es otra cosa, pero como idea es mala. Segundo problema que tiene nuestro auditorio, que cabe muy poca gente. Claro, porque cabe un poquito más que el Teatro Guimerá. O sea, ya que hacemos un auditorio, vamos a hacer un auditorio enorme para poder hacer el carnaval, la fiesta, que quepa un poquito más. No, Carlos, que el Teatro Guimerá. Y la que cabe, si mide un poquito más que yo, y si tenías que tiene levantar, que estar así, levantar a toda encogido, la fila, ¿no? efectivamente. Los escalones que claro. caben los zapatos. Y yo no sé, no entenderé nunca lo del auditorio. Mucho mayor, que pudiéramos hacer con dignidad nuestra fiesta, el carnaval mismo, ¿no? Pero no una cosa costosísima y un poquito mayor que el Guimerá, ¿sabes? Y luego al lado del mar. Entonces... Carlos, y una pregunta. Ya que estamos sumidos en una gran crisis económica y hay un índice de paro tan grande, ¿crees que abrir Santa Cruz al mar generaría puestos de trabajo? Incluso las viviendas ganarían a lo mejor en precio, porque barriadas como Somosierra, si se abriera al mar, pasarían a ser primera línea, como ha pasado con Caletillas y Candelaria. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Estamos a tiempo. A ver, y ha habido intentos del ayuntamiento de hacer eso. Lo que pasa es que no se llevan a cabo. O sea, ¿cuántos años hemos ido a hablar, por ejemplo,
nos trató el alcalde, ¿no? Bermúdez. Hablando del proyecto Valle Seco. ¿Y cuánto tiempo se le ha dedicado a hacer el proyecto Valle Seco? La playa Valle Seco, es que se está haciendo ahora. El proyecto Sol y Sombra creo ahora, que se pero es que hizo eso lleva hace 40 años, 20 se murió el ¿no? arquitecto. 20 años, ¿no? Y dices, pero oye, es que claro que lo podemos hacer. Para mi punto de vista, el principal problema que hay es que pertenecen a entidades distintas, es decir, todo ese frente pertenece a puertos del Estado, realmente, ¿no? Es decir, a Madrid, para entendernos, ¿no? Y la ciudad está detrás, y hay una valla que es como una frontera, como un muro de la vergüenza de Berlín que separa Santa Cruz del puerto. Y nos dicen que es por seguridad, ¿no? ¿Por seguridad de quién? O sea, ¿de quién es la seguridad? Porque, no, de seguridad de los barcos, de seguridad pero ¿de quién es la seguridad? Pero eso es cuestión de negociación, cuestión de dinero. Es cuestión de negociación, es cuestión de interés político, es cuestión de que en nuestro Estatuto de Autonomía se negoció mal y de forma cobarde en aquel momento, porque Canarias tenía que haber pedido la titularidad de puertos y aeropuertos, hacer unas islas lejanas, tenía que haber tenido el control de sus puertos y sus aeropuertos. Claro. Y es extraño que para una autonomía como la que tenemos actualmente, por ejemplo, nuestros puertos sigan dependiendo del Estado, y nuestros aeropuertos, cuando nuestro motor es el turismo, y tenemos ahí una figura como AENA, y ya no sé, voy a ganar enemigos por ahora aquí, ¿no? Pero claro, que sigan controlando y diciendo si se puede poner una tienda o no sé qué, un control, que el gobierno canario dice que va a hacer un control del COVID en el aeropuerto, y le dice a AENA que no, pero si tú eres una empresa privada, ¿qué me estás contando? O sea, si nosotros somos la autoridad legítima elegida por los canarios, me vienes tú a decir a mí lo que podemos hacer en nuestros aeropuertos. Ese es el fallo, que nuestro Estatuto de Autonomía no incluyó los puertos y aeropuertos y por supuesto nuestras aguas. Si nosotros hubiéramos hecho un diseño de España diferente, que no hubiera sido autonómico, sino federal, posiblemente, cada uno de los estados federales tenía sus 200 millas de aguas territoriales y hubiéramos tenido una mediana definida hace muchos años con Marruecos, por ejemplo. Es decir, hay cosas que vienen arrastradas desde ese momento, ¿no? Y para mí es incomprensible que esos puertos estén desconectados de la ciudad. En Las Palmas tiene la suerte de que tiene una playa urbana y tiene el puerto, solo le afecta en un lateral, pero por el otro tiene su propia playa. Pero el caso de Santa Cruz es terrible, es la única ciudad que todo su frente marítimo está ocupado por una entidad ajena a la propia ciudad. Pero di que no está todo perdido y que existe una oportunidad claro que existe, de que se pueda modificar el frente. Además que todos nuestros telespectadores... También existe, como decía mi padre, Norma, que se pueda alejar todavía más. Claro, bueno, no me voy a comprar unos prismáticos, pero no perdamos la fe. La autoridad portuaria que acaba de retirar, o sea, nosotros estamos sobrados, como estamos hablando, Santa Cruz está sobrado de fuentes, está sobrado de esculturas importantes, está sobrado de arquitectura importante, y resulta que te está sobrado de arte en la calle, pero muy sobrado, vamos, una barbaridad. De hecho, 50 millones de turistas japoneses vienen a hacer fotos a Santa Cruz todos los años. Resulta que tenemos en el puerto, a la entrada del puerto... ¿Qué es broma? No, es broma, es broma, es broma. Yo pensé que era verdad. No, es broma, es broma. Es una ironía. Una ironía, no se notó, no se entendió la ironía. No. Claro, no vienen 50 millones de turistas. No los veía por ningún lado, pero bueno. Entonces, y resulta que tenemos la hélice del crucero Canarias, un crucero... ¿Vas a abrir ese melón ahora? Sí, déjalo para otro día. Voy a decirlo y otro día te vienes, y hablamos. Quieren retirar de ahí la izquierda en el Cabildo, quieren retirar una hélice histórica del Canarias, que además está tan vinculado a Santa Cruz. Pero resulta que el otro día la autoridad portuaria va y retira, pues no sé por qué, porque no sé, dijeron, vamos, que nos van a mirar mal, qué feo vamos a salir, y va y retiran la placa, hablando de qué es esa hélice y que fue el Museo Canarias, y el crucero canario y su vinculación con Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Santiago de Tenerife, y una placa que tiene el escudo de la autoridad portuaria, del Ayuntamiento de Santa Cruz y de la tertulia Amigos 25 de julio a la que tú y yo tenemos el honor de pertenecer. Y retiran la placa, la retiran. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Bueno, como estamos condenados a repetir la historia, parte de nuestro patrimonio, como yo al principio, histórico, como la historia de esa película de la marmota, ¿no? Igual, pues hace 100 años exactamente, las mismas minorías decían que había que tirar el castillo de San Cristóbal porque era feo, que había que quitar la cruz de mármol de Montañés de la Plaza de la Constitución. Es decir, ese tipo de pensamiento que ellos piensan que va a ser mejor para la ciudad, porque si quitas todo eso vamos a estar menos vinculados con la religión y vamos a estar menos vinculados con el ejército y menos vinculados
realmente es el mismo pensamiento que opera detrás de eso. Y los objetos no son culpables de nada. Los que son culpables son las personas que en su momento de tomar una decisión de estar en un bando o estar en otro. Pero ¿qué culpa tiene la hélice de un barco? Es como cuando le echas la culpa al tiempo, ¿no? Para no tener una responsabilidad, no, que la culpa es del tiempo. A ver, las cosas inmateriales no tienen culpa de nada. Una hélice no tiene culpa de que el mando en su momento hubiera decidido, pues optó por este bando o por el otro bando. O sea, es decir, y menos cuando es un barco que además en su día ya fue la época de Primo de Rivera, y la bandera de combate la hicieron en la Orotava donada por supresión popular. Y aquí se entregó, claro, aquí se quita, ¿no? por un tema como el franquismo, ¿no? Bueno, pues, en fin. No, pero es que la cuestión es que siempre hay una excusa para Siempre. seguir derribando nuestro patrimonio San Cristóbal artístico Espinosa, aquí se en Santa derriba Cruz. porque es feo. Pero, O sea, en el pero artículo castillo, del periódico está recogido, dice, ¿qué fealdad tiene el castillo? ¿sabes lo que pasa? ¿Qué Que la importa si es gente, histórico? no, No pero es que importa además, sea feo, ¿no? además la gente veía desde tierra la parte de atrás. Claro, Pero no la parte de delante. No. Y la parte de delante del castillo, o sea, lo que se ve desde el mar del castillo de San Cristóbal, es la misma arquitectura que los castillos costeros, como el de San Marco, Sí. como el de San Juan de Ulúa, Claro. en Veracruz. Son castillos de costa que generalmente todos tienen una gran historia. Y aquí teníamos uno con una extraordinaria historia y lo tiraron porque 4 zopencos dijeron, vamos a tirar lo que es feo. Sí. O sea, verdaderamente... Pero detrás hay un motivo yo- político detrás de todo eso. Por eso ¿sabes? Hay son un- zopencos, porque y hay un- un político, Y lo que hablábamos una- antes, un motivo de desconexión de los pueblos con su origen, con su proximidad, con su historia, con sus tradiciones, ¿no? Entonces hay unos ataques, vemos muchas veces ataques directamente a eso, lo que vemos, a la economía de proximidad, ¿no? Mm. ¿Para qué? Para que multinacionales puedan venderte sus aceites, sus hamburguesas o lo que vendan de En ellos. fin. Son multinacionales, se dedican a decir que las cosas de las huertas próximas son malas y las de ellos son las buenas. Cuando ya, claro. Con esta zona nueva Claro, de claro. del Cabo, donde está todo el meridiano, ahí de repente se empezaron a plantar un mogollón de centros comerciales que no había ni siquiera en el centro de Santa Cruz, y aquello fue una construcción súper rápida. La gente que vive allí se queja de la mala calidad de las construcciones en líneas generales, y dices, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues eso es así, que en Eso. vez de comprar una manzana reineta de Agua García o de Tacorante, que está mucho más buena, pues compramos manzanas de Chile, y hay que transportarlas de Chile hasta aquí. Y después nos quejamos que hay cambio climático, pero Yo creo, comprar Carlos, las manzanas de aquí, no comprar eso, ¿no? este es un tema muy interesante que tenemos que hablar en un programa próximo, hablar de esto también. Claro. Ya nos tenemos que ir, hemos pasado de la hora y media que tenemos en el programa. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. gracias ha sido a ti, fantástica tu Jesús. intervención. La ¿eh? verdad es que ha sido... Muchas Bueno, gracias. ha sido un poco intenso, un poco rápido para poder decir cosillas rápidas. Bueno, y tal. haremos otro programa. Pero entonces. siempre, quien me conoce sabe que todo lo digo desde la ilusión de que sea constructivo y que sea para un Santa Cruz mejor que el que tenemos. Es Y- el espíritu y de este ese programa. es el espíritu, o sea, que a veces que no se queden con la crítica que puedo hacer yo de determinadas actuaciones en su momento, sino que todavía es posible tener un Santa Cruz mejor y viable y mucho La más... crítica constructiva Claro, siempre claro. es buena. Y eso es lo que se trata, ¿no? Pues Bueno, gracias a todos. esperemos que cambie el rumbo de las cosas y Sí. vayamos por ese camino. Muchas Creo que gracias, sí. Carlos. No, gracias a ustedes. Nos veremos otra vez en el programa. Gracias, Sandra. Gracias, Norma. Gracias, Manuela. Gracias, Cristo. Gracias, Alexis. Están ahí en el control. Queridos amigos, hasta la próxima.